Conocía muy bien ese nombre. Era incontrolable, un maestro de espada atrapado en su habitación, un hombre fuera de sí. Era el inútil hijo del conde Pendium, Ghislain Pendium. ¿Y me estás diciendo que yo, el mejor caballero del norte, fui derrotado por esa basura? Mientras Ghislain se acercaba, le preguntó si era bastante cómodo y acogedor, ya que había invertido mucho dinero en crear esa trampa. Con una armadura imponente y desbordante de confianza, lo miró directamente a los ojos y le preguntó si le gustaba. El hombre, lleno de frustración, ira y desesperación, se cuestionaba si se trataba de una trampa, mencionándole si acaso sabía todos sus planes de antemano. Ghislain, firme, le respondió que no solo eso, conocía la cantidad de espías y quien lo estaba ayudando con los refuerzos. Desde el principio, siempre estuvo bailando en la palma de su mano. El hombre, sin poder creerlo, mencionó que siempre había sido un as oculto. A punto de estallar, le preguntó cómo un pedazo de mierda como él pudo derrotarlo. Fue callado por un pisotón en el rostro que lo lanzó al suelo a varios metros de distancia. Mientras Ghislain se quitaba el casco, le comentó que, sin importar cuántas veces lo intentara, él siempre ganaría, la siguiente vez y todas las demás, ¿y sabes por qué? Porque siempre he sido el maestro detrás de todos los planes. Hace un año, en el reino de Lutania, cerca de la finca de su familia, no podía creer lo que ocurría. Estaba vivo, y hace un momento había estado en una feroz batalla, de la cual le arrebataron la espada. Maldiciendo su situación, era golpeado por una serie de espadazos que lo hicieron arrodillarse. Mientras su enemigo le comentaba que él, el rey de los mercenarios más poderosos de este continente, terminaría así, el hombre, uno de los 7 más fuertes del continente, Idun, apuntándole con su espada, le preguntaba si tenía algunas últimas palabras. Mientras el protagonista se lamentaba por no haber podido vengar la muerte de su hermana, maldiciendo al maldito que tenía enfrente, Idun, con arrogancia, le comentó que no esperaba que el hijo mayor de la familia Pendium se fuera a vengar de la muerte de su hermana. El protagonista le preguntó cómo sabía esa información si él provenía de un reino diferente. Idun le aclaró que lo sabía porque se rompió la espalda tratando de encontrarlo, ya que él era uno de los que trabajaron con la casa del Pine para destruir su familia. Quedó impactado al escuchar la palabra nosotros, reflexionando que había otras personas detrás de la caída de su familia además de los del Pine. Idun, poniéndole la espada en el cuello, le dijo que no era necesario explicarle más, ya que pronto estaría muerto, y que debía aceptar su destino. El protagonista, lleno de furia, lo maldijo y le prometió que nunca lo perdonaría. Él lo miró con aire de superioridad antes de cortarle la cabeza, sumergiéndolo en un mar de sangre. Volviendo a la realidad, se miró en un balde de agua, viendo que aún tenía la cabeza en sus hombros. Se preguntó si estaba viendo una ilusión, también se veía más joven. Miró alrededor, preguntándose si los magos lo habían tomado como un experimento, cuando fue interrumpido por una voz que lo llamaba joven maestro. El soldado entró preguntando si ya estaba despierto, pero se sorprendió cuando el protagonista le puso la espada en el cuello y le dijo que si quería vivir, debía responder a sus preguntas. El caballero solo podía llamarlo por su nombre, y luego, suspirando, le dijo que dejara de bromear y no fuera tan atrevido. El protagonista pensó que su reacción era extraña, ya que lo estaba amenazando, y le preguntó a qué se refería. Mientras lo apartaba, le comentó si ya se había cansado de su rabieta anterior. Le dijo que se había quedado dormido, y que olvidó todo después de su siesta, ya que había estado haciendo un berrinche por ir a comandar el grupo de asaltantes de orcos. La palabra orco sorprendió al protagonista, quien le preguntó si acaso había hecho un berrinche antes. Mientras el caballero recogía sus cosas, le dijo que la gente lo esperaba y él, aún sin procesar todo lo que ocurría, le preguntó a dónde iban. El caballero, ya cargando sus pertenencias, le respondió que a la finca, por supuesto. Esto sobresaltó al protagonista, quien lo tomó del hombro y le ordenó que lo repitiera, preguntándole si se refería a la finca destruida de su familia. Al salir de la cabaña y ver la finca, recordando cómo había sido reducida a cenizas, su caballero se acercó a su oído y le preguntó si había tenido algunas pesadillas para llamar a su hogar caído. Ghislain, pensando que estaba soñando, se pellizcó y se dio un golpe, creyendo que realmente no estaba soñando. Luego comenzó a pensar que estaba en una cara más joven, una finca en su estado original. Eso significaba que había viajado al pasado, a su yo más joven, un ser resentido con el hogar, inmaduro,
inferior a todos, y que le trajo muchos problemas. Siendo evitado por toda la gente, no pudo soportar las críticas y escapó, pero varios años después se convirtió en mercenario. Dio incontables batallas, desarrolló sus habilidades y se convirtió en el rey mercenario. Cuando volvió al condado de Pendium, ya había sido destruido. Lo perdió todo, y ahora todo estaba aquí, toda la gente que él apreciaba. Y mientras aún no lo podía creer, intentando contener su intensa alegría, pensaba que, aún alegrándose, veía a su caballero, quien estaba ahí por el ataque de los orcos. No podía olvidar ese día, el día en que la mayoría de los miembros del escuadrón de asalto morirían. Él, en su vida pasada, había seguido al escuadrón que iba a asaltar a los orcos con la información de que eran solo 3, pero al llegar allí, eran más de 20. Casi todos murieron porque él insistió en comandar el escuadrón y ajustar la estrategia. Pero el problema era que su reputación como maestro era inútil. Pero en eso, una caseta salió volando, sorprendiendo a todos y explotando, alertando a los soldados que gritaban que eran los orcos. Los cuales, llenos de furia, se abalanzaban hacia ellos. El protagonista no lo entendía, ya que en su vida pasada no llegaron tan rápido. Mientras los miembros de la familia Pendium empezaron una feroz batalla, siendo inicialmente dominados por los orcos. Antes de que la situación empeorara, alguien gritó que se pusieran en formación. El comandante de la legión Escoban corrió hacia la batalla, pidiendo que no entraran en pánico, pero fue interceptado por un orco que lanzó a varios de sus compañeros. El comandante, viendo la situación, pensó que habían bajado la guardia siendo emboscados, además de que había muchos más de los que pensaba. Cuando una voz lo distrajo llamándolo, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que un orco estaba a punto de acabarlo. Pero Ghislain saltó con velocidad impresionante justo donde estaba el comandante, tomándolo del hombro y apartándolo de la escena. Esto sorprendió al comandante, quien vio como el joven maestro, frente al orco, con la agilidad y experiencia adquirida en su vida pasada, atravesó al orco por los dedos, corriendo la espada a través de toda su mano, destruyéndola con un movimiento ágil y rápido. Los presentes quedaron totalmente sorprendidos al ver cómo el orco perdía la mitad de su cuerpo antes de caer muerto al suelo. El protagonista, girando la espada con habilidad, comentó que aún no podía usar maná como lo hacía antes. Mientras se acercaba, al comandante, extendiéndole la mano, le pidió que le entregara los derechos de comandar la batalla. Escoban, al observarlo, sabía que era un insensato, pero pedir el derecho de comandar a sus soldados cuando sus vidas estaban en peligro lo rechazaba rotundamente y, decidido, avanzaba afirmando que no era ningún tipo de juego. Aunque fuera el joven maestro, no podía ceder la autoridad que el señor le había otorgado. Ghislain se enfureció, aunque reconocía que él habría actuado igual si alguien imprudente le pidiera el mando. Fueron interrumpidos por otro orco que se abalanzaba hacia ellos. Escoban se colocó delante de Ghislain, diciendo que era inexperto, mientras Ghislain, sin otra opción, lanzó su espada a un lado de su protector, quien, enojado, lo agarró de la camisa preguntándole qué estaba haciendo. Algo lo distrajo y, volteando hacia atrás, vio cómo la espada se había incrustado en la cabeza del orco, que cayó al suelo muerto. Se preguntaba cómo logró golpear su punto débil, cuando fue sacado de sus pensamientos por una pregunta de Ghislain acerca de si sabía qué era lo más importante en un campo de batalla. Añadió que no había esperanza de ganar cuando las tropas estaban dominadas por el miedo, necesitaban ganar impulso. Con una velocidad increíble, recuperó la espada de la cabeza del enemigo, sorteó varios obstáculos y se lanzó de lleno hacia el frente, cayendo sobre otro orco y matándolo al instante. Escoban quedó sin palabras mientras Ghislain, retirando nuevamente su arma, los instaba a seguirlo y, con un grito lleno de furia, declaraba que los mataría a todos. Comenzó el enfrentamiento, los orcos, enfurecidos por la provocación, lo atacaban con todo, pero Ghislain, con gran destreza, empezaba a herirlos uno por uno. Escoban, incrédulo, no podía creer lo que estaba presenciando mientras las cabezas volaban frente a él. Incluso para un usuario de maná, aquello era muy difícil, ni hablar del joven maestro, que parecía frágil. Al notar que su líder estaba completamente exhausto, pensaba que estaba usando cada pequeño movimiento para esquivar los ataques y, con su habilidad, golpeaba sus puntos débiles. Era como si estuviera viendo a un maestro espadachín o algo aún más formidable. Mientras continuaba luchando, Ghislain les gritaba si eso era todo lo que tenían y, corriendo hacia ellos,
Proclamaba que no eran dignos de su reputación de guerreros. Los soldados, emocionados, querían cargar con el joven maestro. Pedían la aprobación al comandante. Este, sin procesar lo que aún estaba ocurriendo, solo podía pensar en la imagen de Ghislaine haciendo correr al grupo de orcos y llamando su atención para huir. Al notar la dirección en la que se fue y ver el borde del acantilado, se dio cuenta de lo que realmente planeaba el joven maestro. Ordenó rápidamente a sus tropas que levantaran todos sus escudos y siguieran a Ghislaine, quien continuaba corriendo de los orcos y dirigiéndolos hacia el precipicio. Pensaba que el comandante ya se habría dado cuenta de sus planes, ya que era astuto. Ya en el borde, esquivando los ataques, Ghislaine quería rebanarlos a todos, pero su resistencia no se lo permitía. Pero esto debería ser suficiente. Persiguiéndolo, los orcos no notaron a los soldados que tenían sus escudos y lanzas preparadas para empujarlos. Había salido perfecto, por lo que el joven maestro se lanzó al acantilado, afirmando que había llegado la hora. El comandante, con voz firme, ordenó a sus tropas empujarlos al precipicio. Con energía renovada y confianza arrolladora, los soldados comenzaron a empujar a los enemigos y, con un fuerte grito, los hicieron caer al acantilado, haciéndose pedazos al impactar en el suelo. Mientras todos se sentían aliviados, el comandante corrió hacia el borde, gritando su nombre, que colgaba del mismo. Viéndolo con una sonrisa que rebosaba confianza, el líder se quedó observándolo momentáneamente, devolviéndole la sonrisa y diciéndole que se aferrara. Pero en ese momento Ghislaine se quedó sin fuerzas, soltando su espada y cayendo al vacío. Un tiempo después, la voz de su hermana intentó despertarlo. Confundido, mencionaba su nombre mientras empezaba a recordar todos los momentos que pasó con ella. Esto hacía que reflexionara, preguntándose si acaso eran todos los recuerdos de ella. Lo tomó del hombro, diciéndole que fueran juntos, lo que lo hizo despertarse de su sueño bruscamente. Pensaba que aún estaba vivo y parecía que había logrado salvarse, mientras se cuestionaba si en realidad fue un sueño. Cuando intentaba levantarse, sentía todas las consecuencias en su cuerpo, al límite de su fragilidad, cuando alguien lo llamaba abriendo la puerta y preguntándole si ya estaba consciente. La miraba sorprendido, preguntando si era Belinda. Ella, dejando las cosas en la mesa, le decía que estaba preocupada y que debió dejar que los soldados se encargaran de los orcos. Pero fue interrumpida por un fuerte abrazo, que la tomó por sorpresa, preguntándole si había hecho algo mal. La respuesta era que no, solo le alegraba verla. Ella, su tutora personal, había desaparecido después de que la familia se arruinó y no pudo volver a verla. Ya con su presencia, pensaba si debía decir la verdad. La tomó de los hombros, advirtiéndole sobre una gran catástrofe. Con seriedad, le confesaba que había regresado a la vida. Ella, irónica, comentó que seguramente los orcos casi lo mataron. Mientras él intentaba explicarle que no se trataba de eso, ella sin querer le decía que estaba consciente de que estaba en mayor peligro. Internamente, pensaba que como ella no le creía, parecía que no funcionaría. Cuando ella le preguntaba sobre qué iba a hacer si estaba tan herido, para no poder asistir al festival, esas palabras resonaban en él. Mientras le comentaba que su hermana Elena había estado esperando el día para ir al festival con él y esa sería una gran oportunidad para que los dos volvieran a llevarse bien. Tomando su foto, comenzaba a pensar cómo siempre había un festival en esa época del año y, ya que en su vida pasada no tuvo tiempo de disfrutar de festivales debido a su experiencia traumática. Le preguntaba a Belinda cuánto faltaba para el festival. Pensativa, le decía que más o menos una semana. Empezaba a reflexionar, mientras una voz abría la puerta preguntándole si acaso estaba dentro. Girando la cabeza, recordaba cómo siempre lo perseguía. Y ahora, su hermanita estaba aquí, una semana antes de su muerte. Abrazándola de inmediato bajo la mirada atenta de Belinda y Elena, tras recibir el abrazo de su hermano, ruborizada le pregunta si acaso es una broma. Mientras Ghislaine le dice que la extrañó, ella, con un manotazo, lo aparta diciéndole que le está asustando. Mientras él se queja del dolor, Elena le comenta que Belinda le había dicho que viniera aquí. ¿A qué juego está jugando? Recordando lo que le dijo anteriormente, lo observa con escepticismo. Él sabe que antes era una mierda, por eso se disculpa con ella, provocando que tanto Belinda como Elena se sorprendan, preguntándose si acaso le golpearon tan fuerte la cabeza. A lo que responde diciendo que realmente los atrapó a todos, así que ¿por qué no dejan de insinuar que lo golpearon?
Mientras tanto, vuelve a sentir el dolor agónico de su cuerpo, cayendo al piso, y mientras se retuerce, su hermana comenta que claro, los atrapó a todos en ese estado. Mientras las ve sonriendo, piensa que es tal y como las recuerda, rememorando cómo en el pasado rechazó acompañar a Elena poniendo una excusa patética. Esa había sido la última vez que la había visto, justo después fue encontrada destrozada en pedazos junto con sus guardias. Esto le duele profundamente en su corazón, señalando que debía estar allí con ella. Mientras son distraídos por unas voces que preguntan si pueden entrar, siendo los guardias disculpándose, informando que los sirvientes pidieron que supervisara su trabajo en el festival. Ghislaine les pregunta por qué le consultan a Elena, respondido por Belinda, que le informan que él ha estado holgazaneando todo el tiempo. No sabe que hay escasez de trabajadores en Pendium e incluso la joven señorita necesita trabajar. Mientras ve cómo ella se va, la detiene diciéndole que también lo deje ayudarle. Esto la toma por sorpresa, haciendo que se acerque a Belinda comentándole que en verdad le dieron un golpe bien fuerte en la cabeza. Ya un tiempo después, en las calles, la gente empezaba a murmurar con miedo, mientras Elena trataba de sacar a Ghislaine, comentando que estaba asustando a la gente. Mientras tanto, él pensaba en el cuerpo de Elena que fue encontrado cerca de los barrios bajos y alguien debió llevarla allí a la fuerza. Para evitarlo, primero necesita conocer los entresijos del castillo. Mientras un caballero llama a Ghislaine y lo voltea a ver, se trata del viejo Fergus, el cual, tomándolo de los hombros, le comenta que se dirigió hacia allí tan pronto como escuchó la noticia sobre los orcos. Elena, aprovechando la oportunidad, le pide que lleve a Ghislaine de vuelta a su habitación, ya que estaba actuando de manera extraña. Dándose en la cara, ya que no se puede evitar, esta semana deberá estar encerrado en el castillo entrenando. Comentándole a Fergus que si hay un campo de entrenamiento en el castillo, que lo lleve allí, el cual le pregunta cuál es la razón, y él le afirma que es para entrenar. Fergus se impresiona y lo lleva, llegando al castillo, específicamente a la sala de entrenamiento. Ghislaine, recorriendo el lugar, menciona que es adecuado para entrenar, un lugar así nunca tuvo cuando era mercenario. Mientras Fergus le dice que lo mantuvo, le comenta que le estuvo dando mantenimiento en caso de que deseara usar sus instalaciones. Con un poco de tristeza, piensa que lo que está pasando Ghislaine solo es una fase. Mientras él piensa que Fergus, toda su vida pasada, también estuvo así, limpiándola día tras día. Reflexionando un poco, le toca el hombro a Fergus, comentando que necesita vivir una larga vida. Se siente como una mierda. Inquieto, le pregunta por qué está actuando como si ya hubiera experimentado la vida y la muerte. Ghislaine, guiñando el ojo, le dice que realmente murió y resucitó. Luego le comenta que puede regresar porque estará entrenando a partir de ahora. Fergus, inclinándose respetuosamente, le dice que estará afuera. Mientras se marcha, piensa que anteriormente los trataba a todos como sus enemigos, era realmente ciego con convicción. Sabe que solo tiene una semana. Después de la trágica muerte de Elena, se descubriría que un señor de un territorio vecino fue el responsable, lo que desataría una guerra y la inevitable caída de Pendium. La pérdida de Elena marcó el comienzo de la ruina de la familia, y eso significa que debe arreglar las cosas de inmediato. Primero, necesita mejorar su condición física. Dominará el maná, un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus límites. Aunque para la mayoría es complicado notar y absorber maná, él puede hacerlo, incluso en el caótico campo de batalla, recogiendo las partículas flotantes y enrollándolas como si fueran un carrete. Para alguien como él, que ha luchado en innumerables batallas, es sencillo. Pero solo con eso no sería uno de los 7 más fuertes de la Tierra. Lo que realmente marcó la diferencia fue el método del libro quemado sobre magia que encontró y el núcleo de maná natural de los humanos. Creando 1, 2 y 3, conectándolos con una malla de múltiples núcleos para desatar una fuerza explosiva. Después de hacerlo, emite una gran cantidad de sangre, suspirando. Cree que ha llegado a su límite, ya que en su vida pasada solo pudo alcanzar 5. Sabe que este método puede generar una fuerza explosiva en poco tiempo, pero también requiere una cantidad inmensa de maná. Esa fue la razón por la que fracasó en su vida pasada, porque usaron una orden de caballeros para agotarlo de maná y luego fue atacado por Idun. Sabe que está en un momento crítico, pero ahora está en un cuerpo más joven y con mucho tiempo por delante. Esta vez, obtendrá la cabeza de esos miserables que se refugian en la casa del cine y que ayudaron a destruir su pueblo.
los exterminará a todos. Una semana después, en el festival, preparándose para cualquier imprevisto, camina por las bulliciosas calles y encuentra a su hermana, quien le pregunta con sorpresa si realmente asistió. Le responde que como miembro de los Pendium, debería participar en las festividades al menos una vez. Ella le comenta que ha estado actuando de manera extraña, entrenando una semana entera sin descanso. Tocándose el cuello, le dice que los caballeros deben mantener una disciplina constante. Ella, como una flecha directa al corazón, le dice que era molesto y que deseaba ser el señor de la ciudad. Pero con una sonrisa le comenta que le gusta cómo están las cosas ahora, pensando que su antiguo hermano ha regresado. Volteándola a ver, se da cuenta de que sus acciones han alterado lentamente el flujo del tiempo. Aunque el curso general de los eventos puede ser el mismo, sus decisiones tendrán diferentes repercusiones. Así que deberá reaccionar a cada situación de manera eficaz. Sabe que tiene que estar preparado. Mientras recorre el pueblo con su hermana, disfrutando de una noche animada, ella se sienta a descansar, diciendo que ya no hay nada entretenido que hacer y que se siente aburrida. Ghislaine, siempre en guardia, está casi por terminar su misión y aún no ha ocurrido nada. ¿Será porque él está con ella? Entonces escucha una voz intrigante que le pregunta si quiere explorar otras áreas interesantes. Un conocido le mencionó sobre nuevos eventos, informándole que un amigo habló de novedades que le parecerían fascinantes. Ella, inocentemente, toma su mano, deseando que sea divertido. Mientras los observa detenidamente, Ghislaine comenta para sí mismo que esos son los traidores de su casa. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si desean la segunda parte, necesitamos alcanzar 100 likes y 50 comentarios. Postdata, la próxima pelea será épica, no querrán perdérsela. Saludos.